Muy buenas tardes, señores estudiantes. En una clase anterior habíamos iniciado el estudio de los átomos, específicamente los electrones, los protones, los neutrones, y anteriormente se creían que eran las partículas elementales, pero no es así. Encontramos que tanto los protones como los neutrones pueden ser divididos, o sea, pueden subdividirse. Y allá dentro del protón, pues hallamos lo que se denominan los quarks, que son elementos o partículas elementales, o sea, las que ya más de ahí no se ha podido hasta ahora subdividirlas. No sé si en el futuro lo logrará. Entonces, vamos a hablar de esas partículas. Para hablar de eso, pues tendremos nosotros que ver este cuadrito. Entonces tenemos la estructura atómica, aquí está el núcleo, los electrones, y el núcleo dividido entre protones y neutrones. Y aquí el protón, uno de estos protones, pues vemos que aquí se está subdividiendo en partecitas mucho más pequeñas. Y cada uno de estas partículas aquí son lo que se llaman los quarks. O sea que el núcleo se divide y los protones y neutrones sí se genera también internamente lo que se llamamos los quarks. Por otra parte está aquí la estructura atómica y de aquí aparecen lo que se llaman los electrones, entonces que son similares en características con los quarks. Aquí tenemos otra gráfica de la misma característica, ¿no? Tenemos el átomo, los electrones, aquí el núcleo, los protones, y aquí cogemos un protón, y vemos que está formado porque está subdividido entre tres elementos mucho más pequeñitos, y esos tres elementos mucho más pequeñitos pues se dividen en quarks. ¿Cómo se hizo para estudiar estos quarks, ¿no? Y determinar esas partículas elementales? Pues en el año 1954, la organización, el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, desarrolló el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. O sea, este laboratorio está situado en Ginebra, Suiza. Aquí tenemos el aparato, la máquina principal que tienen de física de partículas, ¿no? en Ginebra. Están utilizando una máquina, la máquina más grande del mundo para medir la partícula más pequeña. Esos son los dos extremos. ¿Qué se hizo en el CERN? Pues aquí tenemos un círculo, un perímetro de 27 kilómetros. Estamos en Ginebra, Suiza. Y en este círculo se hizo un acelerador de partículas. Este tubo lleva unos imanes y ellos van a acelerar las partículas. Entonces se sacaron de un átomo de hidrógeno, se sacaron los electrones y quedó el protón, y los protones se pusieron a circular aquí. Con el acelerador de partículas se pudo obtener velocidades tan altas, cercanas a la velocidad de la luz. Uno de los protones va por el lado de las manecillas del reloj y el otro por el sentido contrario. Entonces, esas dos protones se hicieron colisionar en esta parte de aquí. Entonces, la colisión genera una gran explosión, ¿no? Una gran explosión, desintegración de partículas, y lo vemos aquí, ¿no? En la parte, esta gráfica, pues vemos que nosotros se chocan, colisionan y salen partículas. Estas partículas las pueden medir, ¿no? En equipos especializados para determinar las características de las partículas. ¿Qué se pudo obtener de esto? Pues este cuadrito que nos habla de partículas elementales. Entonces, este es un modelo estándar de partículas elementales. ¿Qué hay dentro del protón? Hay dos elementos, uno que es la materia y otros portadores de fuerza. Estos portadores de fuerza, ¿qué hacen? Pues impiden que la materia que está dentro del protón se disgregue, o sea, salga del protón. Entonces, estos son como aglutinantes y hacen que esta materia no salga hacia el exterior. Entonces, si nosotros vemos en el universo, hay cuatro fuerzas: la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad. Los átomos, pues, son partes del universo y entonces tendrán las mismas características. Tienen fuerza fuerte. ¿Sí? La
La fuerza fuerte está relacionada en la estructura atómica con los gluones. La fuerza débil está relacionada con los bosones de W y Z, la fuerza electromagnética por los fotones y la fuerza de la gravedad por los gravitones. Entonces tendríamos nosotros este modelo, el modelo estándar de partículas elementales. Aquí tenemos los quarks, ¿no? Esto es materia. Estos electrones que son, estos verdes también son materia. Y estos, el fotón que es portador de fuerza, que fuerza electromagnética, el gluón que es portador de las fuerzas fuertes, WC, las fuerzas débiles, y el G que es el gravitón, que es la fuerza de la gravedad. Aquí aparece un elemento muy importante que es el bosón de Higgs, que hablaremos posteriormente. Bien, entonces, regresándonos a la tabla, pues tenemos nosotros los portadores de fuerza de la materia, los quarks y los leptones. Estos quarks y leptones forman lo que se denominan los fermiones. Entonces, vamos a ver estos elementos. Son 6 quarks, up, down, storm, strange, top y bottom. Entonces, estos 6 quarks aparecen en los protones. Y también tenemos externamente, aquí tenemos los electrones, los muones, los talones, y aquí tenemos nosotros el positrón, que es la antimateria del electrón. Estos elementos, estas materias, pues se convierten muchas veces en portadores de energía. Por ejemplo, un BSUE, que es un positrón, que es la antimateria del electrón, choca el electrón con su antimateria y forma un fotón. Ellos se van intercambiando, ¿no? Por eso generalmente son como 100 y pico de partículas, 150, como son los 170, pero estas surgen de las combinaciones de un up con un down, un up con un S o un up con un top o cualquiera de estos elementos. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el bosón de Higgs. Este bosón de Higgs fue descubierto en el año 2012 por Peter Higgs y otros colaboradores y él le valió el premio Nobel de Física. Entre otras cosas, el CERN ha tenido varios premios Nobel de Física, ¿no?, por trabajar sobre esta parte de las físicas de las partículas elementales. Ese señor Higgs descubrió el bosón de Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs? Pues es el que le da masa a la materia. O sea, si estos aquí tiene masa, es porque el bosón de Higgs le da esa masa. ¿A quién? A esta materia. El bosón de Higgs es como una especie de, digamos que son unos alambritos que están en una piscina, o sea, una piscina con aceite, supongamos. Entonces, por allí pasan materia, ¿no? Y entonces, dependiendo de las características del elemento que pase, pues reacciona con el bosón de Higgs que está en el agua. En nuestro caso, pues está en toda la naturaleza y es el que le da la masa a la materia. Por eso es importante. E inclusive en el descubrimiento se lo relacionaba con la partícula de Dios. Bien, pero nosotros aquí tendríamos nosotros el quarks up y quarks down. Estos dos quarks son muy importantes. Decíamos nosotros que los quarks y los leptones forman lo que se llaman los fermiones. Y estos fermiones tienen 3 familias, la 1, la 2 y la 3. La 1 es una familia importantísima porque tiene quarks up y quarks down. Estos quarks up y down le dan las características a los protones y neutrones. Veámoslo aquí en esta figura. Por ejemplo, aquí tenemos un protón que está formado por dos quarks up y un quark down. Y aquí también tendríamos nosotros un neutrón que está formado por un quark up y 2 quark down. Esto de los colores tiene que ver con la cromatografía, pero no lo vamos a ver, se enredamos un poco. De todas formas, miren ustedes que esto está unido por unos alambres aquí, que aparecen estos alambres pequeñitos. Pues esos son los elementos portadores de la fuerza, ¿no?, de lo que hablábamos nosotros, de los gluones, de los fotones, esos interrelacionan aquí y hacen que estos quarks no salgan, no sean expulsados del protón.
Bien, por último tengo aquí la bibliografía correspondiente, de donde saqué los dibujos. Si ellos quieren ver más detalles o más claridad de esos dibujos, pues está aquí la bibliografía. Y en esta parte final les doy yo una bibliografía sobre YouTube, un videito que hay sobre YouTube muy corto, pero también muy explicativo sobre lo que hemos trabajado en esta situación. Por último, deseo manifestarles que vamos a tener una tarea, vamos a ponerles una tarea, y es que investiguen sobre lo que son los isótopos. Isótopos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un átomo, digamos, el átomo del carbono. El carbono tiene número de protones 6 y es carbono porque el número de protones es 6. Y tiene 6 número de electrones. Y también el carbono tiene 6 neutrones. O sea, si yo sumo protones y neutrones, el carbono es 12, 6 protones y 6 neutrones. Pero también hay carbón 13, que tiene, si es carbón, 6 protones, pero tiene 7 neutrones, es carbón 13. ¿No? El carbón 12, pues es el que tiene más o menos, está transformado en CO2, es lo que, digamos, de ese carbón, del 97% es carbón 12. Pero hay un carbón que es el carbón 14. Entonces, por ejemplo, el carbón 14 tiene, como es carbón, tiene 6 protones, pero tiene 8 neutrones. Esos, el 8 neutrones, eso, ¿por qué son diferentes números de neutrones? Pues eso son los isótopos del neutrón. En este caso, el carbón 14 es 14 porque tiene 6 protones y 8 neutrones. ¿Cuál es la importancia del carbón 14? Pues que sirve para determinar la edad de los fósiles en antropología. Entonces, investiguen sobre ese tema. Muchas gracias. Muy amable.